Y a todas, es un placer darles la bienvenida una vez más a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial y el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Hoy ya nos estamos reuniendo para nuestro tercer encuentro en la materia Derechos Humanos y Función Jurisdiccional, y hoy nos va a estar acompañando nuevamente su titular, Pablo Cabral. Pablo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias de nuevo a las autoridades, a los funcionarios, empleados de ahí de la escuela, siempre coordinando, ya se hace cotidiana la tarea de coordinar las clases. Hoy tuvimos un pequeño inconveniente con la profesora que da esta temática, que estaba de viaje y con la idea era poder hacerlo a distancia, a distancia son todos, pero desde otro lugar y bueno, se complicó. Así que me van a tener a mí ya la tercera clase. Ya entramos en confianza porque ya me conocen, pero los puedo aburrir, que es la contrapartida. Siempre cambiar de docente está bueno. Finalmente, la última clase sí va a venir Juan Manuel Morente, que va a explicar las garantías en los procesos penales desde el sistema interamericano, la jurisprudencia de la Corte. Bueno, la materia o la temática que aborda Romina Ronda, que es la profesora de esta parte del programa, es el reconocimiento judicial de los derechos económicos, sociales y culturales, que es algo que está muy vinculado con todo lo que venimos hablando, digamos. Hay una continuidad y la idea es que podamos releer el contenido nuevo a partir de lo que venimos charlando en las clases anteriores. Básicamente, todo lo que es el nuevo ordenamiento jurídico con el rol que tienen los principios, el nuevo sistema de fuentes que vimos en la primera clase, y el rol del Estado y la igualdad que está garantizada de una forma distinta desde el 94, a partir de la incorporación del 75-23, la igualdad estructural, que es lo que vimos en la clase pasada, y cómo eso impacta en la actividad y la conducta de los jueces del Poder Judicial en materia de derechos humanos, básicamente. La pregunta sobre la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales es una pregunta que se empezó a hacer, calculo que antes de los 90, pero yo lo recuerdo aún con el texto de la Constitución anterior. ¿Por qué? Ustedes saben que en el texto constitucional, el artículo 14 bis, que lo charlamos, un resabio de la reforma constitucional, en realidad de la nueva constitución que se dictó en el año 49, una mirada del Estado Social de Derecho, una perspectiva de un sector público que intervenga en el mercado, toda una mirada, una concepción política e ideológica que se transformaba en una herramienta jurídica a partir de esa constitución que fue obra básicamente de Sampay, que era un jurista del peronismo que venía de una tradición católica y humanista. Bueno, esa constitución fue desarrollada en ese marco histórico. Digo, entonces, el artículo 14 bis es el reflejo de esa constitución. Y ustedes, nada, seguramente lo tienen presente, pero uno repasa el texto del 14 bis y habla, bueno, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley. Ahí, en realidad, este es el primer sujeto vulnerado de especial protección del ordenamiento jurídico y del ordenamiento procesal, antes que los consumidores, antes que el medio ambiente, que fue un bien tutelado por la Constitución en forma diferenciada. El primero es el trabajador. Dentro del artículo 14, al trabajador se le van a garantizar condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Fíjense que acá también hay una mirada en algún punto distinta a la igualdad del artículo 16.
participación en las ganancias de las empresas, esto quedó en el recuerdo, nunca se aplicó. Y en el segundo párrafo ya reglamenta los derechos derivados de la organización colectiva de los trabajadores, que es el derecho laboral colectivo. Habla de los convenios colectivos, el derecho a la huelga, y en su último párrafo habla de la seguridad social, bueno, que estará a cargo del Estado Nacional o las provincias, y finalmente, que es lo que quiero poner la lupa, es la idea de la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar, y la última mención es el acceso a una vivienda digna. Entonces, nosotros teníamos en nuestro texto constitucional antes del 94 el derecho a una vivienda digna. ¿Qué alcance se le da a ese derecho? Se le dio a ese derecho. Digamos, el concepto que uno tiene de derecho subjetivo exigible judicialmente, justamente se caracteriza en ser derecho porque tiene esta posibilidad de que aquella persona que lo vea afectado puede reclamar ante el Poder Judicial que se lo garantice mediante la coacción que tiene la fuerza del Estado en manos de quien decide, que es el juez, y quien ejecuta, que es la administración pública, la policía, etc. Nosotros tendríamos entonces, la primera pregunta es, bueno, este derecho que está acá tan claro, ¿es un derecho exigible judicialmente frente a quién? ¿Y cómo hacemos para litigar frente a una situación en la que alguien no tenga la vivienda digna garantizada? Yo me acuerdo, estaba haciendo la especialización en administrativo y me acuerdo también que lo hablé con un profesor en el grado. Le preguntaba, bueno, este derecho, ¿por qué no se puede exigir judicialmente? ¿Cuál sería el problema? Y él me explicó, el profesor, esta idea de los derechos operativos y los derechos pragmáticos, programáticos, perdón. Justamente es lo contrario, programático. La idea de la operatividad es un derecho que es exigible por sí, que simplemente uno ante el incumplimiento denuncia y el juez debería ordenar el cumplimiento de esa prestación. Los derechos programáticos son parte de un programa político que sería aquel que tiene nuestro texto constitucional. Había toda una larga tradición que era doctrinaria y jurisprudencial que entendía esta diferencia. Una norma como el derecho a la vivienda digna era un programa político aspiracional, si se quiere, colectivo, y que se iría cumpliendo de acuerdo a las condiciones de la historia, del desarrollo de ese país, en el caso de nuestro país. Entonces no había posibilidad de exigirlo judicialmente. Esto cambió después de la reforma del 94, cambió en forma radical, porque cualquiera de ustedes hoy sabe que si tiene alguna afectación de cualquier tipo de derecho social, digo la vivienda, pero puedo decir también derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al acceso a bienes culturales, bueno, los derechos al trabajo, garantías previsionales, etcétera, tiene la posibilidad de plantearlo ante un juez si hay un incumplimiento por parte de quién. Bueno, del Estado, que es el que está obligado jurídicamente a garantizar este tipo de derechos. ¿Qué es lo que cambió para que esto suceda de esta forma? Bueno, eso es un poco el planteo o el repaso de esta clase, que es tratar de reconstruir los cambios históricos, políticos, como explicamos en la clase pasada. Muchas veces las transformaciones tienen que ver mucho con una estructura de pensamiento, con un fundamento ideológico, como una construcción teórica, pero muchas veces tiene que ver con las casualidades de la historia, de los actores. El caso del 75-23 es un ejemplo de eso, de que puede ser algo que esté estructuralmente con
con una mirada en la sociedad de modificar, por ejemplo, el concepto de igualdad, pero que en definitiva el desarrollo de la circunstancia en algún punto hasta es anecdótico. Bueno, ¿qué es lo que pasó en nuestro país para que hoy en día uno pueda ver muchísimas sentencias judiciales que ordenan a las administraciones públicas a garantizar este tipo de derechos? Hubo un cambio desde el paradigma jurídico y también desde la práctica cultural de los magistrados, de los abogados, de la ciudadanía, que empezó a ver que esto que era antes algo vinculado con un programa político, con una aspiración colectiva, con algo no exigible, hoy es algo que se tramita en la mayoría de los juzgados que tienen... ¿Hola? ¿Alguien quería hablar? No sé, están habilitados para hablar. ¿Alguna pregunta? Me parece que se saltó un micrófono, profesor. Sí, lástima, yo pensé que alguno quería opinar. No, venía tan entusiasmado con el derecho, nadie quiso interrumpirlo, pero no, bueno. Hasta me había ilusionado, digo, bueno. No, bueno, pregunta, sí, genial. Ustedes, donde en sus ámbitos laborales, sí que están en el Poder Judicial o en el ejercicio de la profesión, ¿conocen casos de sentencias que se dictan en favor de peticionantes que reclaman por sus derechos sociales? ¿Esto lo conocen, lo han visto? Sí, lo he visto en algunos casos hace muy poco. Bueno, no sé, no quizá en la esfera laboral, no tanto, en la esfera del reclamo por prepagas, donde he presentado y me adhieren a los colectivos tradicionalmente. Y ahí, bueno, de una forma u otra, veo que empieza a entrar en juego el derecho a la salud y un montón de cuestiones que, más allá de las normas que se impongan con el decreto 70 o con otras, no pudieron llevarse adelante debido a que la jurisprudencia interpretó que estábamos ante un derecho de rango superior, ¿no? No sé si me explico, no sé si me estoy explicando o si podría tener una relación con lo que estamos hablando. Sí, Héctor, te estaba explicando y tiene una relación con lo que estamos hablando, las dos cosas. Sí. Igual, toda la impugnación de la última normativa que está aprobando el gobierno es muy reciente, digamos, hay algunos avances, pero bueno, hay que ver qué es lo que dice en la mayoría de los casos, sí, podríamos decir que se está violando un derecho, un principio, perdón, y acá el concepto de principio de los derechos económicos, sociales y culturales, que es el principio de progresividad o no regresión o prohibición de Exacto. regresividad. O sea, cuando en el reconocimiento de estos derechos se avanza a nivel general siempre, cualquier medida que retrotraiga y que vuelva al lugar de inicio, se considera que en principio viola este criterio que está dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, lo vamos a repasar ahora. Bien. Hubo una combinación. Por un lado, la reforma de la Constitución del 94, como ya lo dijimos, se reconocen toda una serie de instrumentos en el 75-22 de protección internacional de derechos humanos que tienen una mirada en la que el Estado cumple un rol fundamental para garantizar determinados derechos. Entonces, el modelo institucional, político, ideológico que refleja esa Constitución del 94 es otro modelo que podemos sintetizar o definir como Estado benefactor, Estado de bienestar. Entonces, en ese modelo de Estado ya no hay únicamente los derechos que tienen que ver con las libertades, la vida y la propiedad de quienes viven en una sociedad, sino que tiene una concepción que es de bases políticas, según la cual el modelo que llevó a la crisis al sistema capitalista, que es el modelo de una economía libre de mercado, el liberalismo clásico, tiene que ser reformulado y se plantea una modificación del Estado frente a ese mercado.
no sé si escucharon ayer en la presentación que hizo el presidente del presupuesto. No sé si alguno... Y no sé, porque fue poco. Obviamente no es por una cuestión política, pero no quiero escuchar mucho, porque si no, no sé si deprimirme, ponerme feliz. No Cayó quiero la tomar, audiencia. no quiero tomar decisiones políticas ni No, nada, es como que me da pero- pavor. Cayó la audiencia, cayó. Está bien, pero miren, es interesante. Él hace un planteo teórico cuando él establece los puntos sobre los cuales va a construir la propuesta económica, describe dos principios que hacen al derecho, y uno es el principio del Estado de Derecho. ¿Cómo funciona en su mirada el Estado de Derecho? Bueno, búsquenlo porque es un texto, escúchenlo, breve, habló poco. Él explica, el modelo que él explica de cómo funciona la sociedad y el rol del Estado en una situación de Estado de Derecho es un modelo liberal. Es la explicación, digo, a veces lo escuché y digo, qué claro que está la mirada ideológica y política con la cual él ve. Es un Estado que es mínimo, permite que el mercado actúe libremente, no regula el mercado, los actores con la libertad, la propiedad y la vida desarrollan sus actividades en ese mercado. Ese modelo que él describe también estuvo vigente en la mayoría de los países de Occidente hasta que después de la Segunda Guerra Mundial empieza, a partir de las crisis económicas que generó el propio modelo, empieza una serie de transformaciones políticas que terminan generando modelos constitucionales distintos que conocemos hoy como el Estado Social de Derecho, el constitucionalismo social, esa mirada del constitucionalismo. Bueno, en el modelo, le decía, en el modelo liberal que el presidente ayer explicaba con tanta claridad, el rol de los derechos sociales es inexistente y el rol del Estado para garantizar esos derechos también, con lo cual ahí no habría posibilidad de exigirlo. Pero ¿qué pasó para después del 94 poder tener un ordenamiento institucional, una práctica real de los poderes judiciales del país que garantizan, y yo les digo, hay muchísimos fallos, Justicia Nacional, la Corte Nacional, todas las justicias provinciales que garantizan la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, un cambio que tiene muchas modalidades y focos y en general podríamos decir que es un cambio cultural. Héctor. Sí, la Cámara, una de las que yo vi, precisamente la Cámara del Trabajo, que se pronunció de forma rápida con respecto al decreto 70 en relación a lo que es la parte de laboral, ¿no? Igual no obstante ahora, yo creo que también va a haber otros pronunciamientos de inconstitucionalidad, porque me da la impresión que va por dos caminos. Con la ley base va por dos caminos. Un lado es lo que él cree desde sus convicciones ideológicas y otra cosa es lo que la Constitución es y dice del derecho al trabajo, que el artículo 14 dice bien claro y hay cuestiones que se están planteando, ejemplo, la opción de la cuestión de la indemnización respecto semejante a la partida a la construcción. Me parece que por ahí va errado totalmente. Sí, igual toda esta evolución que empezó en los 90, después en el 94 con más claridad, y hoy está generalizada, le decía, algunas cuestiones me gustaría que charlaran. Primero, el concepto de derecho como derecho subjetivo se transforma porque en la visión tradicional las obligaciones que se exigían o que se oponían al Estado eran obligaciones de abstenerse, de no hacer, digamos, no me violes mi libertad, no me violes mi propiedad, no me violes mis derechos adquiridos, no me violes, etc. Lo que se le oponía al poder del Estado era la obligación de no actuar, afectando los derechos de los individuos. La idea de los derechos sociales es a la inversa, porque lo que se le exige al Estado es que actúe justamente, que me garantice derecho a la salud, que me garantice una medicación, que me garantice un tratamiento oncológico, que me garantice acceso a la educación. Bueno, todas esas obligaciones que tiene el Estado jurídicamente
bueno, tienen el fundamento último en esta mirada del propio rol del Estado y cómo eso se refleja en la Constitución. Entonces, si nosotros tenemos que ver hoy dónde están redactados los derechos sociales, vamos a tener que ir a los distintos tratados internacionales que los regulan. El que más influencia tiene es el sistema interamericano. Primero porque es el más cercano. Segundo porque tiene dos órganos muy fuertes. Si ahí alguien, María Victoria, no sé quién puso, pero sí es así. La causa Quispe, ¿me estás hablando de eso? ¿Una cautelar? Hay muchos casos de esto, pero la Convención Americana de Derechos Humanos, si uno repasa cuáles son los derechos que reconocen en sus primeros artículos, bueno, no va a encontrar ningún derecho social, no va a encontrar los derechos sociales. Si bien, por ejemplo, cuando regula la propiedad, reconoce que tiene que tener un sentido social esa propiedad privada, pero no tiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La única mención a este tipo de derechos en la Convención Americana les decía que el sistema interamericano tiene mucha potencia porque existen tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, que tienen competencia interpretativa del pacto, de la Convención, y a su vez la Corte, y bueno, la Comisión interviene en ese tipo de juicios, procesos contenciosos, resuelve causas contra los países que están adheridos al sistema. La Argentina tiene muchas condenas y bueno, la mayoría de los países latinoamericanos tienen condenas por violación a distintos tipos de derechos. No sé si seguramente conocen casos relevantes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que son muy ricos, muy interesantes, aun cuando no sean de nuestro país, sino que sean de otros de los países de la región, pero la jurisprudencia es aplicable también al derecho interno, lo que dijo en esos casos. Les decía, la Convención Americana no tiene un articulado de derechos sociales, pero sí el artículo 26 habla del desarrollo progresivo. Es el capítulo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tiene un solo artículo, el 26, que básicamente dice que los estados se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr, escuchen, progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contempladas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. O sea, que lo único que reconoce es una evolución progresiva, un establecimiento progresivo de estos derechos y condicionado, como dice al final, a la medida de los recursos disponibles, recursos económicos. Por lo tanto, este artículo 26 tiene mucho más que ver con esa idea de derecho programático que de efectividad. Esto la Corte Interamericana lo fue resolviendo en distintos casos, algunos de empleos públicos. No tengo acá el listado, pero bueno, están seguros, Romina eso lo trabaja, ella lo deja ahí entre el material, pero ha habido toda una evolución de distintos grupos de empleados públicos, trabajadores de empresas estatales que planteaban algún tipo de limitación, por ejemplo, en la jubilación, y la Corte fue diciendo que ese tipo de derechos, primero dijo que la progresividad se tenía que medir en colectivo, en general, no respecto a un individuo, lo que dificultaba mucho llevar un caso, porque tenían que probar que ese perjuicio era generalizado. Después lo fue flexibilizando y hoy los derechos económicos sociales son tan exigibles como cualquier otro derecho, en la misma jurisprudencia de la Corte, y a eso hay que sumar el Protocolo San Salvador, que es un protocolo especial de los derechos económicos, sociales y culturales,
en el ámbito interamericano que complementa lo que la Convención no tenía. Viene a completar esa falencia, esa ausencia de protección de los derechos sociales. Aún el protocolo de San Salvador dice que enumera muchos de los derechos sociales, pero dice que solamente son ejecutables, exigibles judicialmente, el derecho a la educación y los derechos derivados de la agremiación laboral. Bueno, yo creo que hoy de la jurisprudencia de la Corte podemos concluir que ha avanzado muchísimo y que hoy el sistema interamericano, a través de derechos humanos, a través de su máximo organismo intérprete, que es la Corte Interamericana, ha establecido una serie de precedentes jurisprudenciales de reconocimiento de todo este tipo de derechos. Lo que es interesante también es que la Corte Interamericana toma medidas que buscan recomponer situaciones, que buscan modificar conductas que generaron la violación de los derechos, y en algunos casos esas sentencias o esas medidas que se disponen en las sentencias implican la satisfacción de algún derecho económico, social y cultural. Bueno, eso también está trabajado, hay que estudiarlo como... Federico, no sé que hay algo de las inteligencia artificial que ya la sola presencia de esa palabra me... Una consulta, que no voy por la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta lo que usted estaba planteando de la Corte Interamericana, sí, que tenía que, o sea, que resuelve casos en función de la afectación grave de derechos humanos. sí. Nosotros estábamos hablando particularmente de lo que pasó el domingo en función de un discurso de nuestro presidente. Sí. ¿Cómo se maneja esto en función de lo que está pasando, por ejemplo, como Venezuela? Eso es lo que yo paso. Es como que noto que hay aberraciones sobre los derechos humanos en otros lugares y no veo el actuar internacional. No, bueno, no. Creo que capaz que nosotros tenemos desarrollado también más el poder legislativo y es más, en esto sí tenemos que destacar que son más independientes y todo, por decirlo de alguna manera, y creo que buscarían más en la defensa de los derechos humanos. Sabemos que tenemos un presidente que es antiderechos humanos porque lo manifestó públicamente, no es una cuestión política, es algo que él lo ha dicho. Pero independientemente de eso, como tenemos un gobierno que bastante independiente, podemos defenderlos. Pero no noto que esta misma guerrilla pase con los países nuestros vecinos. Entonces es como que... No, pero primero... Me da como que quedan pintados a veces cuando quieren hacer alguna... O hay intereses que superan más los derechos que los derechos humanos. Héctor, no, lo que pasa es que hay que desdoblar, me parece a mí, una cuestión que tiene que ver con lo político y una cosa con lo jurídico. Porque no comparto esto de que somos tan independientes. Creo que tenemos un perfil, un poco como dijo usted, respecto al discurso, si bien de neto corte liberal, o algunos le dicen de derecha, bueno, yo me opongo, siempre le llamo neoliberal, sino que son dos cosas distintas, ver lo jurídico y verlo desde lo jurídico, desde lo político. No creo que haya tanta autonomía. Y respecto a los derechos humanos, en cuanto hacemos una comparativa con Venezuela, comparto, pero también acá tenemos aberraciones. El otro día tuvimos el caso de la policía tirándole gas pimienta, si no me equivoco, y después encima el Estado mintiendo que no había cometido, lo cual lo digo como abogado, no estoy haciendo una crítica política, que se entienda porque no quiero crear una situación política dentro del ambiente, sino lo que quiero decir que desde lo jurídico nos bajaron determinadas líneas que estamos llevando adelante y los derechos humanos los dejamos atrás, nos olvidamos todas las garantías, todos los tratados y un montón de cuestiones, porque un ministro de Justicia que dice se acabó el género, a mí me preocupa. Entonces me parece que quizá tendríamos que desdoblar
las cuestiones y empezar desde el derecho a interpretar un poco ese desdoblamiento que tiene que haber quizá desde lo jurídico y lo político, que para mí a veces están ligados. A veces me gano enemigos, pero bueno, es mi No, opinión. pero están ligados, es lo que estamos diciendo en la clase número 1. Sí, sí, sí. El ordenamiento jurídico refleja una idea política, una concepción que, digamos, no está mal. Ninguna idea, si respeta los derechos humanos de las personas, ninguna idea a priori No, lógico. mala. Digamos, la mirada que tienen algunos que comparten las posturas liberales son muy respetables, digamos, siempre y cuando se respete el mínimo de reconocimiento de derechos humanos, podemos pensar organizarnos como sociedad de distintas formas. El tema es cuando se violan derechos humanos básicos, digamos, que Exacto. en realidad ningún modelo plantea esa violación de derechos humanos básicos, en teoría por lo menos. Después en la práctica es otra cosa. Lo que la evolución y el rol que tuvo y tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema internacional, pero más que nada regional, ha sido muy variable a lo largo de toda la historia desde que nace hasta la actualidad. Pensemos que si uno lee la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los primeros casos, de los primeros años, en su mayoría eran sentencias que trabajaban en casos en los que habían violaciones masivas de derechos humanos, pero matanzas, fusilamientos, todo lo que fue un periodo de gobiernos dictatoriales en la región que generaron distintos tipos de violaciones de derechos humanos, pero terribles, terribles. Con el paso del tiempo, esa cantidad de violaciones masivas de derechos humanos con gobiernos democráticos disminuyen, por supuesto. Y si bien pueden haber situaciones en las que las fuerzas de seguridad o policiales cometan violaciones, porque, digamos, siempre, aun cuando sea la sociedad más perfecta, hay violaciones. Bueno, no es lo mismo que cuando el gobierno es un gobierno autoritario que viola la Constitución y afecta el derecho de las personas, o sea, es distinto el contexto. Hoy hemos tenido condenas por represión policial en el ámbito también de Argentina, casos aún en democracia que hubieron o desapariciones o situaciones que son complejas, pero Luciano Arruga, por ejemplo, Luciano Arruga. Sí, Luciano Arruga, bueno, Miguel Brugo en La Plata, López, cuando desapareció Walter López. Blasio, que un caso llegó al sistema. Bueno, hay muchos casos de estos que son terribles, pero digamos, viéndolo a la distancia, no es la situación que se vivía en el 77, 78, digamos, durante la dictadura. Pero estamos en una instancia en la que ya el derecho no tiene como objetivo principal poner límites a las aberraciones que comete el Estado, sino no obligarlo a que garantice determinadas condiciones de vida a sus ciudadanos que les permitan salir de un piso mínimo de dignidad humana, digamos, superar ese piso mínimo. Entonces ahí empiezan a jugar todos estos derechos que en un modelo anterior no estaban juridizados para poder ser exigidos ante un juez, ¿entienden? Entonces, hoy sí eso se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, porque se modificó la concepción misma de los derechos. ¿Qué es un derecho subjetivo? Bueno, el derecho subjetivo es aquel que se puede exigir judicialmente, requiere de una determinada obligación identificable en el responsable. Ante el incumplimiento, la sentencia puede condenar a que realice tal actividad y garantice tal derecho. Ustedes saben que en todos los derechos humanos el único sujeto responsable es el Estado. Si hay un particular que viola un derecho humano, no está haciendo una violación al derecho humano, sino está violando otro derecho que es totalmente... Eso es por eso que siempre hay tantos conflictos sociales, digamos, entre personas comunes que plantean, hay tantos derechos humanos para los que están presos y que para el ciudadano que el que lo asesinó, porque no entienden el común de la gente
en dónde repercute esta calidad de reclamo de los derechos humanos. Porque el común de la gente lo que considera es la víctima y el victimario, y no Claro, el pero Estado como responsable del que tiene que avalar los derechos humanos. Es como que eso al común de la gente le cuesta claro, entender. Lo pero hablo bueno, por lo que nosotros uno acá lo ha estamos, visto en la gente y las no, por entrevistas eso, que acá hacen, ¿no? Es estamos, como, Carla, acá El estamos en un ámbito, subjetivismo. El claro, pero acá, subjetivismo del derecho acá estamos en subjetivo, un ¿no? ámbito de discusión que entre personas que aspiran a ser jueces, o sea, muchos de ustedes van a ser jueces, si es que algunos ya no lo es. O sea que la lectura del promedio de la sociedad, claro, sí tiene otra lectura de esto. Lo que tratamos acá es de acomodarnos a un análisis lo más jurídico que se pueda, porque ustedes van a ser actores de ese sistema. Entonces es importante, está bien lo que piense la gente, lo que digan en los medios, escuchan uno cada cosa pero bueno, nosotros acá eso no lo podemos modificar, es algo cultural y no tiene mucho sentido que nos dediquemos a charlar sobre eso. Sí, la gente opina cada cosa que... el tema es, bueno, ver cómo funciona, tratar de analizar el funcionamiento de estos derechos. Además, entonces, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dijimos que el 26 es muy, muy pobre lo que dice, digamos, no habría mucha herramienta para exigirlo a partir de ese artículo. Sí, el protocolo de San Salvador agrega toda una serie de derechos económicos, sociales y culturales, con esta particularidad que es que, bueno, no hay problema, María Victoria. Yo los mensajes los veo muy breves, entonces por ahí los leo, no alcanzo a leerlos, pero no sé dónde estará a ver si puedo leer en algún lado en el chat acá, si se ve, así respondo bien. Bien, María Victoria de la Serra. Bueno, vaya, que tenga suerte con el médico. En el ámbito universal hay dos grandes pactos de derechos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Los famosos DESC. Saben un poco la historia porque hay dos pactos internacionales, uno con derechos individuales más que nada y otro con derechos sociales. Se sancionaron en 1966 en medio de la Guerra Fría. Bueno, y esto generó que todos los países dividieran sus posturas en dos bandos, uno más vinculado con el occidente, el modelo de libre mercado, la idea que proponía Estados Unidos, y otro con la idea de acompañar los procesos de estados socialistas, comunistas de la Unión Soviética. Entonces, hubo como dos grandes bloques y en uno hay un modelo justamente de derechos que tiene que ver con una idea política y en el otro hay otro modelo con otra idea política. Nosotros tenemos en nuestra Constitución los dos. Y hay muchos derechos que se replican en uno y otro, pero con una pequeña adaptación. Pero si hoy tenemos que pensar en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto que el PIDES va a ser el organismo para tener en cuenta. Después hay convenciones internacionales, por ejemplo, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, como grupos vulnerables, protección contra la discriminación de la mujer, contra el odio racial. Hay muchos ya convenios internacionales, pactos, que son más particulares, ya sea por el sujeto o por la temática. En esos ámbitos específicos también hay protección de derechos sociales, con lo cual hoy, si nosotros a partir del 75-22 consideramos que la Constitución está integrada por esos tratados, bueno, nuestra Constitución hoy reconoce expresamente a los derechos económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, un juez podría, que es lo que sucede, reconocer en una sentencia la exigibilidad de uno de estos derechos. ¿Cuáles son los argumentos en contra de uno? Yo no sé si les dejamos algunos autores que están totalmente en contra de esta mirada del derecho, pero que es la mirada vuelta. Iniciamos. ¿Desde qué lugar de la filosofía del derecho nos vamos a parar para leer el ordenamiento y para leer qué es el derecho? Yo le digo, yo soy un positivista inclusivo. Entonces, incluyo los principios, pero siempre que el principio esté específicamente reconocido en un texto que tenga valor normativo. En este caso, no caben dudas que tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como los que venimos hablando recién, son texto constitucional identificado y creado y aprobado por los mecanismos que tiene previsto nuestro ordenamiento jurídico. Les decía, autores como, no sé si han podido leer a Rosenkranz. Rosenkranz, que es actualmente juez de la Corte, él tiene respecto a los derechos sociales una mirada que entiende que en realidad estos derechos no tendrían que estar en la Constitución. ¿Por qué no tendrían que estar en la Constitución? Porque dice, es un engaño que hace el convencional constituyente, porque al asimilarlos con el nombre derechos a los derechos tradicionales, que son los derechos patrimoniales, las libertades, etc., lo que genera es una confusión en la ciudadanía que piensa que esos derechos son tan exigibles, el derecho a la vivienda, como el derecho a la propiedad. Cuando en realidad no lo son por distintas circunstancias, básicamente por una cuestión económica. Dice, el Estado no puede garantizar presupuestariamente todos los derechos que están en la Constitución. Con lo cual, al incorporar estos derechos como derechos en el texto constitucional, genera una confusión y lo que termina haciendo es quitándole el prestigio que tienen los derechos individuales. ¿Por qué? Porque están comparados con otro tipo de derechos que son los sociales, que no son ejecutables. Según entonces este autor, lo que habría que hacer es modificar la Constitución y sacar los derechos sociales de la Constitución. No obstante, él es juez con esta Constitución, que le guste o no, dice esto que estamos viendo. O sea, tiene que resolver con el texto vigente, con la norma que está. Es interesante hacer un seguimiento de cómo él viene dictando sentencia, en algunos casos reconociéndolo, en otros no. Pero bueno, es una postura respecto de estos derechos con una argumentación como la que les vengo diciendo. ¿Cuáles son las objeciones que se hacen sobre la efectividad de estos derechos? En primer lugar es que, dice, los derechos tienen un costo económico que es imposible para el Estado satisfacerlos. Dice, bueno, está bien, el artículo 14 bis habla de vivienda digna. ¿Cuántas personas, millones de personas hay en la Argentina sin vivienda digna? Entonces, garantizar ese derecho a toda esa gente llevaría a la quiebra al Estado Nacional. Entonces, presupuestariamente es imposible cumplirlo. Entonces, termina siendo el argumento que decía Rosenkranz, que al no poder cumplirse genera un desprestigio de todos los derechos. Otra objeción, y ahí la respuesta que se le da desde, por ejemplo, Abramovich, Curtis o los muchos que defienden la exigibilidad de estos derechos sociales, es bueno, en realidad, que tenga costo o no tenga costo es relativo. Porque, por ejemplo, el derecho de propiedad inmueble es gratis para el Estado, que todos podamos tener la seguridad en el goce del derecho de propiedad. ¿Es gratis? No, no es gratis. ¿En qué invierte el Estado para que se pueda garantizar ese derecho? Respecto al derecho de propiedad, con respecto a los registros y todo esto, lo que es a
a las cuestiones técnico-registrales y un montón de cuestiones que se requiere inscripción. Claro, hay toda una estructura estatal que implica mucho gasto para que pueda haber seguridad jurídica en materia de propiedad inmueble. Lo mismo la seguridad que presta organismo de control tal cual, sí, y organismos de control, los organismos de seguridad, la policía y toda la seguridad que existe para proteger el derecho de propiedad. Digamos, hay un costo. El derecho político de elegir y ser elegido, que está en la Constitución, uno dice, bueno, en realidad no hay un costo, no piensa que es lo mismo que garantizar el derecho a la alimentación digna. No, porque sí tiene un costo. ¿Cuánto sale tener un sistema de partidos políticos, organizar una elección? Bueno, entonces el tema, si miramos bien el tema económico, presupuestario como una objeción en contra de la efectividad de los derechos sociales, es relativo. El tema es en qué es lo que uno está dispuesto a gastar. Ese es el problema. Es que creo que no es la función, me parece que ahí está excediendo la función. Quizá la función debería estar preocupando el Estado, otros organismos o dentro del Estado, la función del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, respecto a cómo lo hacemos. Pero desde el punto de vista judicial yo no comparto que partamos por la base, porque así pasa también con el derecho laboral, o pasa cuando hablan de la litigiosidad, desvían todo, porque si yo me pongo, si creamos subjetivismo sobre el derecho subjetivo, porque planteamos la litigiosidad. La litigiosidad no viene porque los abogados van y presentan demandas a patada, no, porque en realidad lo vemos en las mediaciones. Por ejemplo, yo soy mediador. En las mediaciones se levantan las aseguradoras y no hay acuerdo. Entonces la litigiosidad sería al revés, que el Estado piense cómo hacer para que la aseguradora, en vez de crear litigiosidad, se quede sentado en la mesa. Quizá parece no tener nada que ver, pero lo arrastro diciendo que para mí la opinión, en este caso de Rosenblatt, no me parece que sería la judicial. Ahí creo que está entrando en funciones, a mi criterio, en exceso, porque creo, o entrometiéndose en cuestiones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Te hago una aclaración. Lo Rosenblatt lo escribió antes de ser juez. Sí. Como un doctrinario. Después cuando fue juez, bueno, no deja de tener la carga. A la carga ahora la materializa. Ahí quizás la materializaban los planteos, pero bueno. Claro. Ahí lo que dice Federico del concepto de cuestión política no judiciable es un tema súper apasionante, súper interesante. Se corrió mucho el límite. Yo me dedico a derecho administrativo y en especial al proceso judicial, al contencioso administrativo, y digamos, del 94 para acá eso se transformó, porque antes solo, digamos, las cuestiones que eran discrecionales o cuestiones políticas no eran revisables judicialmente, básicamente no eran. Después eso se fue cambiando, primero a partir de una construcción del mismo concepto de actuación administrativa como algo en su mayor parte reglado. O sea, aquello que está arreglado es revisable, era la idea, y lo que es discrecional o no está arreglado es una decisión política que el juez no puede. Y ahí, digamos, la evolución fue ampliar el control judicial, que casi hoy las cuestiones que no son judiciales son muy pocas. No sé, la decisión de declarar la guerra. Hay cuestiones muy específicas, pero la existencia de un ámbito de no judiciabilidad se achicó muchísimo. Pero ahí hay otro problema, que es, y lo vinculo sin que abra la discusión ahora de este tema, que es la politización de la justicia o la judicialización de la política, lleva a que los jueces, quienes no tienen una legitimación democrática de origen, sí derivada, porque lo eligen personas que fueron elegidas democráticamente, porque no es que lo elige un dictador, sino que lo eligen diputados, el ejecutivo, que tiene una legitimación, o sea, lo que tiene una legitimación democrática derivada, no de origen. Esa cuestión de falta o de carácter contramayoritario, llaman algunos, pone en crisis esto. ¿Qué es lo que corresponde a la política y hasta dónde los jueces pueden meterse en esas decisiones? Para mí el punto clave es cuando esas decisiones ponen a personas en situación debajo de la línea mínima
de dignidad humana. Entonces, cuando pasa eso, ya sí, el juez debe intervenir. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? ¿Cuál es la tarea? Y volvemos a discutir esas dos miradas respecto de cuál es el rol de los jueces y la justicia en los orígenes de nuestro país, cuando tuvimos como modelo el constitucionalismo norteamericano, donde el juez declaraba la inconstitucionalidad de una ley, o sea, creaba derecho, y el modelo francés en el que el juez era la letra, la boca muerta de la ley. Entonces son dos modelos distintos y estamos en definitiva reflexionando hoy sobre eso, hasta dónde un juez puede dejar sin efecto una política pública que toma un gobierno elegido democráticamente. Ahí donde se vio fue, por ejemplo, yo recuerdo siempre el tema de la ley de medios. La ley de medios fue una ley que fue, más allá de la opinión que cada uno tenga, pero digo objetivamente, fue construida a partir de 11 puntos que se fueron discutiendo en forma descentralizada en todo el país. Y bueno, hubo un proceso muy democrático, casi directo de construcción de esa ley. Y bueno, un primer juez allá en alguna provincia con una competencia muy chiquita declaraba la inconstitucionalidad del GAOME de esa política pública. Bueno, hay que ver también cuál es el rol de los jueces en esta contraposición entre política y intereses minoritarios que pueden impugnar esas políticas. Antes de seguir, pues ya son las 6, vamos a hacer un ratito de... bien, y la vaguedad es característica de estas cuestiones, Federico, así es cierto. Es difícil tratar de clarificar. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? Y bueno, pueden Ok. ir al baño. Listo. Gracias. Gracias.
Bueno. Te hago una consulta, Sí. pero técnica, una consulta técnica. No sé si a todos les pasa, pero yo no tengo habilitado para hacer chat. Yo acá tengo, o sea, por lo que veo, chat puedo hacer, a ver, ya te digo. Porque, no sé, he hecho la actualización y todo y no puedo poner chat. Hay veces que no quiero interrumpir cuando está hablando para escribir algo y no podía. Y si Quería salís, saber eso. si salís y vos te dan de nuevo ingreso, porque a veces pasa eso, se vuelve a configurar. Si salís y te dan ingreso nuevo, quizá lo puedas tener. Bueno, espero la clase que viene, cuando me dé el ingreso nuevo el doctor, si es que me acepta. Claro. A Porque mí yo me a veces hago... encanta. No te decía porque participás, al contrario. Te voy a contratar para que estés en la clase. A mí me gusta que participen, igual que Héctor, gracias, la verdad que muy agradecido. Y bueno, el resto No, gracias, por favor. los convido a que se sumen a la charla. Si no, se hace muy aburrido, muy pesado. Ahora Sí. no puedo entrar en el chat, yo ahora no puedo entrar. Sí, no sé por qué me ha pasado. Es más, desplegué los 3 puntos de más para poder ver si por ahí estaban ahí incluidos y tampoco. Bueno, tendré que soportarme que le corte la conversación al profesor porque yo estoy hablando. Bueno, hay un trabajo de un autor chileno, Fernando Atria. No sé si han leído algo de él. No. Lo recomiendo y hay un trabajo acá que tienen que leer, o sea que además de recomendarle, lo obliga. Conclusión, si no lo leemos tenemos que leerlo igual. Claro, no, pero por lo menos leo la introducción y se los vendo un poco. Así es. Es un profesor de Derecho Constitucional de Chile y de filosofía del derecho. La verdad que es muy interesante los planteos que hace él. Él es una persona que se reconoce, diríamos, de izquierda. Fue convencional constituyente en la última reforma constitucional en Chile, por un partido menor de izquierda, creo. Pero bueno, él tiene varias cosas escritas, muchos libros, pero hay un trabajito de él que se llama ¿Existen los derechos sociales? Que está dentro del material de consulta obligatoria, de lectura obligatoria. Es un trabajo medianamente largo o corto, bueno, depende con que lo comparemos, pero es muy interesante, muy, muy interesante. Yo le voy a resumir lo que dice Atria. Digamos, en principio, yo les comenté qué opinaba Rosenkranz de los derechos sociales y de la efectividad de los derechos sociales, en realidad de los derechos sociales, porque él dice que no tienen que estar en la Constitución. Que es, digamos, si tuviéramos que ubicarlo ideológicamente a Rosenkranz, ¿dónde lo pondríamos? Ahí, aunque no le guste la palabra a Héctor. Y en los más liberales, en el claro, sector más liberal. O podríamos decir de derecha, digamos, así siendo. Entonces, uno ya a priori, yo le digo, usted con la lógica, digo, hay una persona que es de izquierda, que hace un trabajo de que se pregunta, ¿existen los derechos sociales? Ya sabemos qué opina alguien de derecha, que dice que no existen. Uno tendría la inclinación a responder que para Atria existen los derechos sociales, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que yo a priori pensé cuando encaré su lectura. Y está re bueno lo que él plantea, pero es muy disruptivo. Porque él dice que en general, se lo súper sintetizo, hace una historia política de cómo se incluyeron los derechos sociales en Europa, también algo en Chile, analiza Argentina, analiza
las posturas de Rosenkranz, de Abramovich, que es un promotor de la efectivización de los derechos sociales en la Argentina, no sé si lo han leído. Curtis y Abramovich son dos autores muy, muy reconocidos. Y él dice, fíjense, nuestro esquema de derechos subjetivos, exigibilidad, de litigio jurídico, tienen detrás una idea, un sustrato que es el de un modelo económico y político, que es el modelo del capitalismo liberal, digamos. Sería ese el modelo. Los derechos son lo que hoy veníamos hablando, que refleja una idea. Pero él dice, la distribución de derechos individuales juega en un mecanismo similar a un mercado, ¿no? Donde uno entra en competencia en ese mercado por quién tiene la razón. ¿Esto a quién pertenece? ¿Me pertenece a mí o le pertenece a ustedes? Bueno, vamos, no, yo te voy a defender, voy a juicio. Y siempre lo que se está discutiendo y defendiendo son derechos individuales que entran en competencia por una regla específica similares a las del mercado. Entonces, en la lucha, los principios que rigen toda la distribución de derechos en ese sistema son los principios de la competencia. Uno dice, gané el juicio. Voy a juicio, le quiero ganar. Estamos hablando de idea de competir, uno u otro. Y todo el sistema, esto lo agrego yo, de derechos patrimoniales, parten de la idea de la legalidad y de la desigualdad entre quienes poseen esos bienes. Entonces, en ese marco, dice, es imposible traer una idea que provenga de una tradición histórica más vinculada con el socialismo, porque los valores que hay en el modelo político socialista no están determinados por la idea de competencia o de pelea o de lucha, de egoísmo, digamos. La idea del socialismo trae como valor la solidaridad. Entonces, no es yo contra vos, no es una cuestión de pelearnos por algo, sino de buscar lo colectivo, la respuesta política. Entonces, si nosotros algo que tiene que ver con los valores de las ideas de solidaridad que pueden estar en un ideario socialista, los llevamos a un mercado de discusión y pelea por derecho, vamos a transformarlo y van a dejar de ser reflejo de una mirada más colectivista o social. Y van a terminar siendo discusiones de parte de ese derecho social en cabeza de los titulares que van a pelear en un mercado por tener la apropiación de ese bien, en forma individual. En definitiva, si hablamos de derechos con la modalidad tradicional y occidental, nunca podemos meter en ese catálogo los derechos sociales que parten de una concepción de funcionamiento institucional, político, ideológico, totalmente diferente a la que se construye a partir del libre mercado y del capitalismo. Por razones distintas coincide con Rosenkranz. Por razones distintas coincide con Rosenkranz. Pero es súper interesante, léanlo, hace toda una comparación y está muy bueno el trabajito ese. Él trabajó mucho en la reforma constitucional de Chile y ustedes saben que el modelo chileno es muy raro. La constitución que trataban de reformar es una constitución que hizo el gobierno de Pinochet, fue aceptada por la Concertación cuando vuelve a la democracia. Tanto es así que el dictador quedó como senador vitalicio en ese sistema constitucional, pero no es esto lo que quería decir. El que redactó esa constitución fue un jurista neoliberal que no lo hizo en asamblea, se sentó en su estudio y la redactó. O sea, y es un modelo teórico cabal de las ideas neoliberales,
por ejemplo, tiene establecido el principio de subsidiariedad, que no sé si ya lo hablé acá, pero el principio de subsidiariedad implica que todas aquellas cuestiones que puedan ser hechas por los particulares, los privados, no podrán ser resueltas por el Estado. Entonces, solo cuando los particulares, el privado no puede asumir una función, recién ahí puede intervenir el Estado. Eso que muchos autores ideológicamente, una postura en la Argentina sostienen que es un principio de nuestro sistema constitucional, el principio de subsidiariedad, que no lo es, digamos, desde un punto de vista positivista inclusivo, como tengo yo, no lo es para mí, pero bueno, ellos dicen que sí, que es un principio. En Chile no hay problema porque en la Constitución está puesto, en varios artículos. Entonces, en la última reforma constitucional, que no alcanzó a tener la ratificación electoral, vieron que se frustró esa reforma, fue la que inició con el reclamo de los estudiantes por el costo del pasaje, el costo del estudio en Chile, que en Chile la educación secundaria y, por supuesto, universitaria son privadas. La intervención del Estado es mínima. Interviene a través de los vouchers, que es el modelo que tiene ellos. O sea, el modelo más teóricamente aplicado en un país concreto que podemos pensar, más neoliberal, ¿no? Estos autores y bueno, todo un grupo que obtuvo la mayoría para lograr el intento de reforma, reemplazan ese principio de subsidiariedad por otro que es el de solidaridad. No sé qué después, porque él lo defiende esa modificación que se hace en la Constitución, pero bueno, en definitiva, no sé qué sentido tiene, porque si él plantea que por más que reconozcamos derechos sociales, si el mecanismo de funcionamiento del sistema jurídico tiene que ver con una idea de competencia, bueno, no tiene mucho sentido que reconozcamos valores de solidaridad. Otro autor que hay que leer es Lucas Grossman. Vieron que la clase pasada yo les hablé de Roberto Saba, que también hay que leer un trabajito de Saba, o el libro, también tiene un libro del mismo tema. El trabajito es la versión más chica, aunque más vieja, porque el libro es posterior, sobre el principio de igualdad estructural. Lucas Grossman trabaja sobre esta idea de igualdad estructural en varios artículos, pero él tiene un libro que se llama El principio de igualdad. A ver si lo tengo por acá. Me olvido siempre el nombre. Pero bueno, habla de la efectividad de los derechos sociales con esta relación de igualdad. Yo le dejé un trabajo que está publicado en la revista de la escuela, del Consejo de la Magistratura, que es desarrolla, describe, sintetiza una propuesta teórica de Lucas Grossman, que es los paradigmas de la justicia en materia de derechos sociales que él en este libro propone. Y la idea por ahí era convalidar o someter a esos paradigmas a un análisis en un caso concreto de judiciabilidad de un derecho económico social y cultural. En el caso del trabajo del SDGI es una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata sobre el derecho a la vivienda. Lucas Grossman dice que hay tres paradigmas. Los paradigmas son los mecanismos o formas en que puede intervenir el Poder Judicial frente a un caso que se exija la efectividad de un derecho social. ¿Cómo puede intervenir? Entonces hace un análisis a partir de tres estructuras y los tres paradigmas los construye en relación con esa estructura. Lo molesto para antes de seguir, de los tres, del material que tenemos subido, tengo de Gomara,
Sí. de la Cámara Laboral y del artículo 8. ¿Eso dónde está subido? Porque los van subiendo clase por Para la clase. clase de hoy. Eso Claro. está dado dentro del módulo 3 de garantías procesales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Claro, ese va a ser la última clase. Ah, bueno, eso... Hubo un cambio con esto que les dije. Tuvimos que cambiar los docentes y no pudo venir la que iban a venir, así que esa clase, ese material les va a servir para, seguramente como ya el docente no es más Juan Pablo Gomara, un excelente profesor, pero que bueno, tuvo unas complicaciones y no nos puede seguir acompañando, va a estar Juan Manuel Morente. Y él seguramente trae otro material que se lo va a explicar la clase que viene. Perfecto. O sea, y el material que usted nos está diciendo ahora, que tendríamos que leer de Brockman y de... eso están en las dos primeras, y el de los derechos sociales, por eso yo voy a ver, no voy a completar yo con material que subo yo siempre. Perfecto. Y como la clase no la dio Romina Ronda, que es la profesora que tiene un material preparado, pero que está más vinculado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y yo, como no lo trabajé eso, no tengo el material, no le vamos a tomar eso, vamos a tomar lo que estoy ampliando yo. Bien, lo que usted está diciendo me parece que está en el 2, porque habla de la justicia contenciosa administrativa. Sí. Gargarela. Yo voy a ver qué quedó, me voy a fijar a ver qué quedó. Listo, perfecto. Yo más que nada para seguir con el material que usted estaba diciendo que había que leerlo y no lo encontraba, por eso, perdón. Sí, no, a ver, yo lo voy a buscar acá y se lo voy a pasar en un segundo. Bien. Un segundo, porque sí, mejor ya. Esto creo que no, me parece que no estaba. No me lo suba al chat porque no lo puedo copiar. Ah, por lo menos algunos lo va a copiar y se lo pasan, pero a ver. Sí, después lo pueden subir al no sé si tienen grupo. No. No. ¿Al foro lo podría subir, al foro docente? Sí, lo subo ahí, pero igual ya se los paso ahora acá para que. Bueno. Estaba mirando que Lucas Grossman, ¿no? Lucas Grossman, sí. Acá está. Hay un artículo que estaba mirando acá en La Nación que dice: los derechos sociales deben dejar de ser un favor o una preventa política. ¿Y eso cuándo es? No, es un artículo acá del Diario de la Nación. ¿Pero de qué fecha? A ver, lo puse ahí, no, pero es del 16 de febrero de 2014, eso está más viejo que... Sí. No, está bien, lo cagamos. Pero me aparecía, claro, estaba haciendo el de anteojo primero y ahora que veo dice, no dice, es 2014, no 2024. Cuando uno pone los anteojos... Sí. Bien. Yo ahora les pongo el link. Me voy a pasar acá. Ahí va, un segundo. Bien, ahí. A ver, la tecnología. Bien. Y este trabajo, a ver. Bien. Lo que explica Grossman es que hay situaciones en que el derecho obliga al Estado, lo que hoy hablábamos de a tener conductas de abstención de violación de derechos individuales de las personas. Por ejemplo, está prohibido al Estado que sus fuerzas policiales repriman a la población. Está prohibido la tortura por parte del Estado. Está prohibido la violación de la libertad de expresión. Si mañana el gobierno dijera, bueno, vamos a cerrar el diario Clarín, vamos a cerrar... esa es una conducta que está prohibida.
La circunstancia de vivir en una sociedad como la nuestra, con Estado de Derecho, implica que el beneficio de tener una sociedad con un Estado de Derecho justifica los esfuerzos que hacemos como ciudadanos al someternos a ese derecho. Entonces, las cuestiones positivas de este sistema son esas. Se presupone que el Estado no va a violar, no va a intervenir sobre mi vida individual afectando mis derechos. Entonces es una mirada tradicional de protección de las libertades y la propiedad. Entonces el Estado tiene prohibido afectarme en mis derechos. Cuando sucede una violación de ese tipo, la condena judicial tiene que ser la prohibición de esa intromisión del Estado. Entonces, ese es el primero de los paradigmas de la intervención judicial. Si supongamos que el Estado, yo tengo una casa y de repente viene el municipio y dice, no, esta casa no cumple con las normativas de seguridad, me dice, córrase usted y su familia, y vienen con una topadora y me destruyen la casa. ¿Cuál es la respuesta judicial a esa violación, afectación del derecho a la vivienda? La respuesta, ese es el paradigma del abuso. La respuesta judicial no es otra que decir, bueno, mire, la acción del Estado está violando un determinado derecho, la acción del Estado está violando un determinado derecho, lo que tiene que hacer es dejar de violarlo, dejar de destruir la casa si llega a tiempo y si no, reparársela y reponérsela. Ahí no hay ninguna, ese es el modelo tradicional de intervención del Poder Judicial. Cuando entramos en materia de derechos sociales hay discusiones sobre lo que ya venimos hablando, que es el tema presupuestario. Entonces, lo que analiza Grossman es que en algunos casos, en muchos casos, el Estado tiene una estructura administrativa para garantizar algunos derechos. Por ejemplo, el Estado argentino tiene una estructura organizativa, una administración prevista para proteger el derecho a la salud de la población. ¿Cuál sería esa estructura garantista de derechos, del derecho a la salud? Carla o Héctor, que son los que están... No, que no entendí bien la pregunta, perdón. ¿Cuál sería la acción que tiene el Estado? Hay situaciones en las que el Estado... Bien, Federico, no estás con la cámara, pero está bien atento, participa bien. Sí, exacto. El sistema de salud, ¿qué implica hoy el sistema de salud en Argentina? Bueno, hospitales públicos, compra de medicamentos, compra de vacunas, compra de insumos, estructuras arquitectónicas, digamos, hospitales, sedes, salas médicas, estructura también de personal, médicos, enfermeros. Toda esa estructura para garantizar el derecho a la salud está presente y supone, lógicamente, una inversión, un dinero afectado al funcionamiento de ese sistema, de esa estructura para garantizar el derecho a la salud. Podemos pensar lo mismo cuando hablamos del derecho a la educación. Bueno, hay todo un sistema de educación pública, con escuelas, con sistemas de bueno, todo lo que hace a la educación pública, no hace falta que lo describa. Y así en cada temática vamos a encontrar una estructura que garantiza o da soporte a ese derecho. Cuando la pregunta que se hace en los tres paradigmas son, se los voy a decir, tendría que tener un power, pero lo voy a hacer mentalmente, y ustedes también, los que me están siguiendo. Hay tres paradigmas: el del abuso, el paradigma de la inclusión y el paradigma de la escasez. Cuando la administración
avanza sobre mi libertad, sobre mi propiedad, sobre mi ámbito de protección individual, avanza. Es el paradigma del abuso. Ahora, ¿qué pasa cuando la administración me niega un derecho o en realidad una prestación que hace a la garantía de un derecho cuando tiene la estructura para garantizar ese derecho disponible? Supongamos, yo voy a un hospital público y voy lastimado, me tienen que operar y el médico me dice, no, a ver, dígame su documento. No, yo no soy argentino, yo soy uruguayo. Y no tengo documento porque lo perdí. Bueno, discúlpeme, usted no va a poder ser operado, arréglese solo. Esto pasó, me acuerdo de un caso cuando yo era secretario en Zárate Campana, un uruguayo que no tenía documento y el extranjero, obviamente, y tenía un cáncer y no le daban tratamiento porque no tenía documento. En esta decisión, la cuestión presupuestaria, la del abuso no tiene ninguna injerencia el tema presupuestario, porque no podría decir el Estado, no, discúlpame, yo te entré a tu casa y te destruí tu casa porque necesito dinero, no sé, o porque no tengo tal inversión o tal presupuesto, no hay ninguna vinculación. En estos casos en los que existe una estructura protectoria de derechos, cuando se le niega a la persona ese derecho, en realidad tampoco hay una cuestión de presupuestaria. Si yo tengo toda una estructura para garantizar el derecho a la salud, un hospital con medicación, con médicos, y a esta persona por algún motivo no le presto la atención que corresponde y el servicio, esta persona está siendo afectada en su derecho no por una cuestión presupuestaria que diga el Estado, no podemos gastar en vos, disculpame, no hay plata. No, porque la plata en toda la estructura está, lo que hay es una exclusión de esa persona. Acá viene el paradigma de la inclusión. Entonces lo que tiene que hacer el juez es ordenar que se lo incluya. Hay muchos casos típicos de esta situación, por ejemplo, con planes sociales, donde dice, bueno, yo me corresponde el plan Progresar, pero no me lo otorgan porque yo no tengo tal requisito, me falta tal cosa. Bueno, ahí no es que supongamos que el plan Progresar sea para vivienda, educación, alimentos. No es que el Estado, por una cuestión presupuestaria, no tiene la posibilidad de garantizarle ese derecho a esa persona, sino que la tiene y por alguna otra razón a esta persona se lo excluye ese beneficio. En ese caso, la intervención del juez a la hora de condenar al Estado a prestar un servicio o una prestación de un derecho social no está vinculada. Sí, sería contra la arbitrariedad y la exclusión, sí, tiene que ver con eso. Por eso no está vinculada con lo presupuestario. Ahora, el paradigma de la escasez, que es el último, ya nos pone en un lugar en que no hay una estructura protectoria de esos derechos. No existe. Entonces ahí sí ya hay una dificultad presupuestaria. Y digamos, ¿qué derecho, obviamente? Hago una consulta en función de eso de la escasez. Si hay una estructura, pero no es suficiente, estaríamos también en una cuestión de escasez. Sí, pero tendría que estar muy demostrado que si no es suficiente, el recorte se hace respecto de una parte grande de los beneficiarios, porque si vos le estás dando a miles y a uno no le das, vos no podés decir que no es suficiente, no me alcanzó a darle justo a esa persona. No, si está la estructura y abarca la generalidad y hay una persona que está excluida de ese beneficio que le correspondería por ser parte de la generalidad, ahí habría un paradigma de la inclusión. Lo que tiene que hacer el juez es decir, no, mire, Estado, cúbrale a esta persona. ¿Cómo surgiría entonces, en función de lo que usted estaba comentando, lo que se está, bueno, en la mayoría de las provincias, el tema de
la exclusión de atención a extranjeros en lo que es hospitales. Eso está pasando en las provincias que tienen una frontera con Sí, países. con Bolivia, Paraguay, sí. Sí, bueno, ahí habría que ver, por eso, habría que Porque ver ahí si sí tengo una si estructura. si es una cuestión de falta de presupuesto pero bueno, para mí hay una discriminación, sin duda, pero bueno, no quiero, no sé, habría que No, estudiar el caso. perdón, pero era un ejemplo que se me vino a la mente. No, está bien, porque como en para... realidad lo que él propone es un esquema teórico con estos tres parámetros. Bien. Es complejo después llevarlo a la práctica. Entonces, hay que ver si sirve esta explicación teórica que, así, vista en forma general, pareciera que tiene cierta lógica. Dice, ¿qué pasa cuando el Estado no tiene una estructura? Y ahí podemos ir a algún ejemplo. Bueno, el ejemplo de la vivienda. El Estado no tiene una estructura para construir vivienda para todos. No lo tiene porque sería muy costoso, no sé, habría que ver, pero es un derecho típico que, en ese caso, la decisión constitucional de dar o no, el juez dar o ordenar o no el pago de ese, por ejemplo, el derecho a la vivienda, la construcción de una vivienda o el alquiler de una vivienda, lo que sea, cuando no hay una estructura, entra a jugar en las decisiones que son más de política pública de cómo distribuyo bienes escasos. Por eso la idea de la escasez. Yo tengo poca plata, ¿qué le doy? Gasto en el derecho a la alimentación de los niños y hago un plan o gasto la plata que tengo poca en hacer un plan de alfabetización de los pueblos rurales, que también el derecho a la... ¿Cómo hago la elección? O hago una exención a los grandes empresarios, que, por ejemplo, que hace este gobierno. ¿Cómo decido una cosa u otra? Porque a alguien le voy a tener que negar, porque hay una cuestión de escasez presupuestaria. Entonces, ahí el argumento del costo de los derechos tiene mucho peso, porque ya no es que no te estoy incluyendo a vos cuando tengo una estructura para garantizarlo. La elección, Verónica, no sé dónde estás, dice, no existe, pero debería de existir, la elección está relacionada con la función política. Claro, bien, está bien. Ahora, lo que dicen estos autores, y lo dice Grossman, dice, bueno, pero el juez tiene que llegar a una decisión. Entonces, para decidir cuál es el parámetro o cuál es la norma que tiene que aplicar, la Constitución. Entonces, hay una escala de valores entre los que está la igualdad real de oportunidades, dice él, no la estructural, la real de oportunidades, que establece, da soluciones a estos casos. Entonces, la solución a estos casos está por el criterio que establece la Constitución a la hora de dar mayor protección a un derecho que a otro, ¿no? Bueno, y ahí entramos en la gran discusión. ¿Cuáles son los derechos hay una escala de derechos, de valores para priorizar en un conflicto en que hay intereses en juego? Por ejemplo, me acuerdo, no sé si se acuerdan, cuando hubo un barco, un velero de una familia que se iba hacia Brasil y el velero se perdió y quedó en el medio. Bueno, el Estado argentino invirtió muchísimo dinero para salvar las vidas de las personas que estaban en ese barco. Y podría alguien decir, che, pero en vez de gastar tanta plata para invertirla en estas personas que estaban navegando y por descuido se fueron del rumbo, y bueno, son 4 personas, con esa plata que estamos gastando para ubicar, ¿por qué no la invertís en alimentación a niños que están desnutridos? Esa misma plata que no tenés para otra cosa. O, por ejemplo, el ARA San Juan. El costo, la inversión, bueno, no fue mucho porque en el gobierno de Macri tampoco se gastaba mucho en general,
pero se utilizó para, en vez de esa plata, que al final realmente cuando se encontró no se los halló con vida, pero estaba el derecho a la verdad, el derecho a conocer qué es lo que pasó de los familiares, frente a de otro tipo de derechos que pueden tener también la misma posibilidad de reclamar ese dinero para ellos. Entonces, en toda decisión de este tipo hay cuestiones. Sí, bueno, Federico, sí, vetó, sí. Ahí hay un conflicto que no se resuelve jurídicamente en forma tan clara como cuando estamos en los otros paradigmas. El del abuso. Estamos en un paradigma en el que lo presupuestario tiene un rol relevante y en el cual la decisión de esa escasez que tenemos como país pobre de garantizar los derechos de toda la población, distintos derechos, con un presupuesto escaso, genera este tipo de conflicto. La propuesta que hace Grossman es, bueno, decidamos a partir de los valores constitucionales. En el caso que les dejo, ahí en ese comentario, está puesto ahí, era un caso de un derecho a la vivienda de una familia muy pobre, estaba en situación de calle, con chicos con discapacidad, una situación terrible. Y hay 3 votos de los 3 magistrados que integran la Cámara. Desde un punto de vista mío, digamos, me pareció que se podían emparentar con los 3 paradigmas de soluciones que establece Grossman. Respecto de garantizarle o no, o sea, si el derecho a la vivienda en esa persona era un problema de inclusión, era un problema de abuso o era un problema de escasez. Cómo lo veía cada juez. Héctor, ¿no se está hablando? ¿Estás muteado? Sí, sí. ¿Por el chat lo está publicando el fallo? ¿Ahora lo Sí, tenemos? ahí lo puse en el chat. Es un artículo donde comento ese fallo. Lo pueden ver ahí si lo bajan. No, Perdón, yo ahí lo descargué y lo subí en el foro técnico administrativo, en el de bienvenidos. Ay, sos una genia. Esa es colaboración total. Ya estaba viendo a ver quién me podía mandar por WhatsApp, viste, iba a tirar un número, todo. Compensé la ausencia con el aporte. Le vamos a sumar al equipo, pues necesitamos gente acá. Vamos, Victoria, nomás. Así que le vamos a estar Ahora llamando. le voy a hacer un comentario en función para ponerlo bastante caótico acá al profesor. En función de lo que usted dijo hoy del tema de inteligencia artificial que lo molestaba. Sí, no, que me da miedo, no es que... Bueno, se ha hecho un experimento en función de la valoración sobre quién tiene más derecho que quién al momento de que la inteligencia artificial tenga que decidir sobre la vida de una persona o no, por ejemplo, en los autos autónomos. ¿En los qué? En los autos autónomos. O sea, va un auto, cruza una persona. ¿A quién le da prioridad? Si viene una anciana y viene un niño. ¿A quién va a chocar? ¿A la anciana o al niño? ¿Quién tiene más prioridad? ¿Quién es el que supuestamente la inteligencia artificial tendría que valorar su vida? Por lógica decimos la anciana, porque el niño, el derecho del niño. Pero se acota. Y si esa persona es un científico que está haciendo la vacuna que va a salvar a millones de niños, ¿qué va a hacer? Entonces, son cuestiones que en cuanto a lo que es prioritario y a lo que hay que evaluar en cuestiones de derecho, no es tan fácil ni siquiera para la inteligencia artificial. Entonces, el ser humano le cuesta un montón y se está tratando de implementar en función de cómo la inteligencia artificial puede dar una solución a estas cuestiones. Y es muy complicado, porque es complicado para la razón humana y la inteligencia artificial no llega a eso. Pero a veces uno dice, por lo lógico, vos decís, bueno, salvemos al niño. Pero si esa persona va a dar más beneficio a la sociedad, y entonces estamos entrando en esto que también un poco es la escasez.
digamos, ¿no? También en la misma circunstancia, cuando uno dice, ¿a quién le doy? ¿Qué es lo que priorizo? Puedo llegar a decir, voy a priorizar la alfabetización porque le va a dar una mejor condición de vida a los chicos. Pero si en ese caso yo lo que estoy invirtiendo para la alfabetización lo invierto en, no sé, en la salud de 4 niños que son, no sé, que tienen una enfermedad que sirve para el tratamiento y todo, que puede llegar a salvar a los otros. Entonces es muy complicado a veces cuando se trata de escasez. Y ahí considero que va más una cuestión de no solo evaluación de los derechos, sino costos políticos que los políticos que tienen que manejar esa escasez se arriesgan a soportar. Y volvemos siempre a lo principio que usted dijo, que el tema de los derechos está también hablado en función del Estado y de la forma política que se desarrolla, me parece. Sí, es muy complejo. Y entrar a ver las consecuencias remotas de las decisiones es tremendo, pero tremendo. Es un poco así. Sí, estamos en momentos raros y complejos, difíciles. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Va a venir Juan Manuel la clase que viene. Vamos a ordenar las lecturas. Les quiero agradecer a Carla, a Héctor y a María Victoria también ahí el aporte último, el gol sobre la hora. Ay, fue como que salvaste todo el partido con ese penal de última, veníamos 2-2 y ¡chao! Mató María. Así que bueno, el resto también, los que han escuchado y la idea de la propuesta de esta materia es que lean los materiales, justamente la lectura obligatoria, y ahí van a tener la mayor riqueza de la clase, que son con las lecturas de trabajos bien desarrollados. Y acá tratamos en lo posible de generar algún diálogo y discutir y tratar de pensar las cosas estas que nos invaden todos los días y tenemos la responsabilidad histórica de sobrevivir en esta selva. Así que bueno, y mucho más los que sean jueces de ustedes. Los dejo y alguna pregunta, algo antes de cerrar, ya son menos 5 minutos. No, lo que no había entendido, lo que no había entendido yo lo del fallo, pero se refería al artículo que está en azul subido, Eso, ¿no? claro, ese es un trabajo en el que se analiza un fallo a la luz de esta teoría de Grossman. Bien, Entonces, bien. la idea es, bueno, lo que dice Grossman, que está bien, es todo teórico, veamos si lo podemos aplicar a un caso concreto, un caso jurisprudencial. Entonces, bueno, Perfecto. justo yo me dedico al contencioso y estudio estos fallos, encontré uno que me podía ser de utilidad para explicar los distintos paradigmas de este Grossman, y bueno, hicimos ahí ese trabajo para intentar buscar una utilidad y una aplicación concreta en un caso. Nos ayuda a pensar en las distintas respuestas que tiene que dar el Poder Judicial. Fíjense que está vinculado con lo que vimos en la clase anterior, la igualdad estructural y la consecuente obligación del Poder Judicial de tutelar procesalmente en forma diferenciada grupos vulnerables, derechos fundamentales, cómo funciona esa igualdad en el ámbito constitucional y ahora cómo eso se aplica a los derechos económicos, sociales y culturales que reflejan esa otra mirada del Estado, un Estado benefactor, social de derecho, interventor en algún punto que planteó la reforma constitucional de 1994. Entonces, bueno, está todo un poco mezclado. Y la clase que viene van a ver las garantías penales en el sistema interamericano, por lo menos un pantallazo de cuál es la jurisprudencia, también está vinculado con los derechos humanos. Bueno, gente, ha sido un gusto. Gracias, buenas tardes. Lo mismo, hasta la vista, diría Schwarzenegger. Sí. Nos vemos en un auto con inteligencia artificial. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.